Padre eterno, Padre mío, Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo, para pedirte, Señor, para suplicarte por esa alma que está atribulada, que está ansiosa y angustiada. Por Marcos, Señor, él ha escrito, él ha confesado que necesita de ti. Yo te pido, oh Señor, en comunión con mis hermanos aquí presentes, que sea el poder de tu Santo Espíritu que en esta mañana, donde quiera que esté, tú lo sabes dónde está, yo no, pero tú sí, Señor. Que tu Santo Espíritu haga una visitación especial, que toque su alma, que toque su corazón, que renueva su mente, Señor, y que le des esperanza, abrigo, amor y protección. Todo te lo pido, mi Señor, todo te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también en esta mañana, Señor, ponemos la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, los que están allí siguiéndonos a través de las redes sociales, que sea el poder de tu Santo Espíritu trayendo una administración, trayendo consuelo, trayendo reconciliación y trayendo paz a cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Te pido por tu mensajero, te pido, mi Señor, por quien va hoy a predicar tu palabra, que seas tú, Señor, hablando y articulando, hablando, Señor, a través de tu siervo, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hermano Omar, si lo puede dejar donde estaba, ahí estaba muy bien el micrófono, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante llamado perdón y reconciliación, propósitos de Dios. Hermanos, uno de los temas que realmente más me apasiona predicar, aunque me apasiona predicar todo el consejo de Dios, pero tengo que decirlo, algún tema en especial y en particular es este, acerca del perdón y de la reconciliación. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque cuando hablo de perdón y reconciliación, no puedo dejar de pensar y de mirar hacia la cruz. No puedo dejar de ver esa obra redentora que Dios nuestro Señor hizo a través de su amado Hijo para venir, reconciliarnos, entregarse como ofrenda, como sacrificio vivo, santo y agradable al Padre por cada uno de ustedes y por mí. Hermanos, fuimos creados por Dios con identidad, sentido y propósito. Creados por Dios con identidad, sentido y propósito. Y nuestra identidad está centrada en Cristo Jesús. En Él y solamente en Él tenemos identidad. Y allí estamos centrados, allí es donde estamos anclados en esa roca firme, inconmovible que se llama Cristo Jesús. Pero además, hermanos, es que tenemos identidad, sentido y propósito porque Dios nos dio la vida y además ha planificado que caminemos en sus obras con fines específicos. Y esas obras que Dios creó de antemano con el único propósito de que ustedes y yo caminemos en ellas. Así que aquí están las preguntas a manera de reflexión. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo conoces? ¿Sabes que uno de los propósitos a nivel universal, uno de los propósitos del ser humano es manifestar la gloria de Dios? ¿Estás manifestando la gloria de Dios? Como lo dijo el apóstol Pablo, ¿estás siendo ese olor grato en todo lugar, en todo tiempo? En todo momento donde vas, estás destilando esa fragancia de Cristo. ¿Eres consciente que cada situación y desafío son parte del propósito de Dios para llevarte al lugar que Él desea y que cada situación tiene un propósito especial para tu vida? ¿Eres consciente de eso? No vivimos por los azares de la vida, no. Y tampoco las circunstancias, las crisis o las pruebas marcan el ritmo o el paso de nuestra vida. Nuestra vida tiene un ritmo, el corazón tiene un ritmo, ¿verdad?
y quien le da ritmo al corazón y quien le da ritmo a tu vida y a la mía es Cristo Jesús. ¿Anhelas los propósitos de Dios para tu vida tanto como el perdón? ¿Lo anhelas tanto como el perdón? Si anhelas los propósitos de Dios en tu vida, de esa misma manera y con esa misma intensidad, con esa misma pasión, debes anhelar el perdón. ¿Entiendes que la falta de perdón te esclaviza? Creo que esa es la pregunta central. Y espero en Dios y en el poder de su palabra y de su Santo Espíritu que hoy corazones que aquí están todavía esclavizados sean libres por el poder del Señor y de su bendita palabra. Así que, mis amados, con esto en mente vamos a ir a Génesis. Ya estamos por finalizar en la serie de Génesis que nos ha tomado cerca de 4 años. Vamos a ir al capítulo 45 a partir del verso 1 y, como es mi costumbre, voy a leer Reina Valera del 60. Vamos a honrar la palabra santa del Señor poniéndonos de pie y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: escuchen lo que está sucediendo en la vida de José hace un poco más de unos 3.500 años aproximadamente, o 3.000 años, allí, por ahí, cerquita. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, escuchen esto: no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Verso 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Verso 9: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Amén y amén. Gracias por tu palabra, Padre eterno, y que tu palabra cumpla el propósito con el cual ha sido enviada, porque yo creo ciertamente que tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gracias. Hermanos, ¿está entendiendo desde el principio el contenido del mensaje acerca de lo que significa perdón y reconciliación? Perdón y reconciliación, ese es el tema. Y qué hermoso, porque lo he dicho a través de esta serie, desde que empezó la palabra a relatarnos la vida del patriarca José, que José es un presagio de Cristo. Y dice la Escritura que en ese entonces José fue enviado no por la voluntad de los hermanos, 10 hermanos que le vendieron como esclavo, sino Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, estaba previendo salvación para la familia de José,
Y allí vemos también la gracia común de Dios proveyendo salvación para las naciones enteras de ese momento, porque había gran hambre. ¿Y acaso no es lo mismo que ha hecho Cristo? Cuando Dios el Padre decide reconciliarnos con Él a través de esa muerte sacrificial de Cristo en la cruz, vino Él, fue enviado para preservar vida y para darnos una infinita y poderosa salvación. Y qué hermoso que termina esta porción diciendo: ven a mí, no te detengas. Y eso me lleva a la última porción, y solo lo voy a parafrasear, del libro de Apocalipsis en el capítulo 22, verso 17, y solo lo voy a parafrasear cuando el Señor dice: si tienes sed, vengan a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu hoy está hablando a la iglesia. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos ofrece una tremenda enseñanza acerca del perdón y la reconciliación. Vemos en José un hombre que a través del tiempo, 15 años habían pasado ya desde este momento. Vendido a los 17, esclavo hasta los 30, y ahora ya han pasado 2 años más en el gobierno. Allí él ha entendido en ese momento los propósitos de Dios para su vida. Hermanos, déjeme decirle algo. Dios revela su santa voluntad a hombres y mujeres que se humillan ante Él, que le claman, que le piden, que le suplican, paulatinamente. Él revela su voluntad paulatinamente, y lo vemos en la Escritura. Para los que les gusta un poco de historia, la Biblia fue escrita en un tiempo de alrededor de 1500 años por aproximadamente 44 hombres, y la mayoría de ellos no se conocieron entre sí. Y la Biblia es perfecta, es inerrante, no tiene errores, porque aunque fue escrita por mano de hombre, fue inspirada, soplada por el aliento de vida. Es la palabra de Dios. El Señor, por medio de la historia de José, nos enseña hoy 2 cosas. Y la primera de ellas: conflictos, oportunidades para honrar a Dios. Conflictos, oportunidades para honrar a Dios. Hermanos, José había soportado 13 años en esclavitud, tenía un conflicto. Llevaba ahora 2 años en el gobierno, y el Señor le había ofrecido, le había dado una inmensa prosperidad, sin número como las arenas del mar. Y así lo leímos la semana pasada. Y ahora José tenía un conflicto externo, y era el saber cómo administrar ese tiempo de abundancia para preservar vida a la nación de Egipto, a su familia y a todas las naciones de la tierra. Pero el conflicto más grande que tenía José no era externo. El conflicto más grande que tenía José era interno, era intrapersonal. Y por eso él, en un momento, no pudo soportar más. Desgarró su corazón, abrió su corazón, clamó, lloró. Y dice la porción que su llanto fue tan fuerte que se escuchaba hasta la casa de Faraón, y que todos los egipcios escucharon su clamor. ¿Usted puede entender o asimilar eso? Porque el peso de esa angustia, de ese dolor ya no cabía en su corazón. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios le dio la libertad de ese conflicto interno, y por eso él, sabia, inteligentemente, decide perdonar a sus 10 hermanos que lo habían vendido como esclavo. Hubo una liberación. Así que, hermanos, los conflictos, los problemas, los desacuerdos que usted haya tenido en el pasado son oportunidades para honrar a Dios. ¿Está honrando a Dios? Y usted puede decir sí. ¿Y qué pasa con el perdón? ¿Qué pasa con eso que está allí guardado en su corazón, que te está cincelando
y que te abre herida y que te produce dolor y que te lleva a la amargura y que te lleva a la angustia, que no te permite verdaderamente ser feliz, que te está esclavizando. Amados, yo espero que hoy la palabra de Dios y el poder de tu Santo Espíritu ministre cada corazón de los que están aquí, lo liberte, saque ese dolor, entrégale la carga al Señor. Hermanos, los conflictos, dice que son oportunidades para honrar a Dios, que los conflictos son una oportunidad para resolver problemas comunes de una forma que honre a Dios. Cuando usted y yo obstinadamente decidimos cerrar la puerta del perdón, no le estamos haciendo daño al que nos ofendió, al que nos agravió. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, mis amados. Y en segundo lugar, el segundo punto en el que va a girar el mensaje es manifestar el amor de Cristo. Manifestar el amor de Cristo. Hermanos, es que ni siquiera es su amor, porque el amor de la raza caída después de Génesis 3 es un amor egocéntrico, es un amor egoísta, que solo piensa en él, en él, en él. Pero cuando decimos que somos cristianos, que hemos venido a Cristo, que nos hemos humillado, que nos hemos entregado a Él, entonces el amor de Cristo rebosa nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, rebosa mi corazón, palabra de vida. Hermano, manifestar el amor de Cristo implica ofrecer beneficios a los involucrados. ¿Y cuál es el mayor beneficio que tú puedes hoy ofrecerle al involucrado, al que te dañó, al que te afectó? El perdón, mi amado. Déjeme recordarle rápidamente dos partes del texto que leímos. Dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José le recuerda a sus hermanos la falta de ellos. Les recuerda, pero lo hace con amor. Inmediatamente, ¿qué pasa? Los reconforta, los consuela, les dice, Dios fue quien me envió. Les extiende el perdón. Mis hermanos, ¿qué sabemos? ¿Por qué razón Dios ha permitido que otros vengan y te dañen y te afecten y produzcan heridas grandes en tu corazón? Se me ocurre a mí ahorita en este momento, ¿no será que Dios quiere formar un carácter grande, fuerte en tu vida? ¿No será que Dios quiere usarte para ministrar a otros en esa área? ¿No será que el Señor quiere fortalecerte para que tú puedas ser consolador, para que tú puedas consolar? Hermanos, y tal vez alguien diga, pero ¿cómo lo hago? Es que humanamente es imposible. Usted no sabe lo que me ha pasado, es verdad. Yo no sé todo lo que a ustedes les ha pasado, pero el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Y yo solamente quiero atreverme a decirle en esta mañana que ponga una balanza imaginatoria y en un lado de la pesa ponga su dolor, su ofensa, el agravio que ha recibido, todo el sufrimiento que usted ha cargado por años porque no ha podido perdonar a esa persona que te dañó, tal vez de niño, tal vez de adulto, tal vez de adolescente. Y en el otro lado de la balanza ponga, escúcheme, ponga todo su pecado, ponga toda su culpa, ponga toda su maldad que usted ocasionó al Hijo de Dios y que lo llevó a la muerte, a una muerte sacrificial, porque la palabra de Dios no se contradice y dice que la paga del pecado es muerte. Y la única manera de que el Señor, el Dios del universo, pudiera reconciliarte a ti y a mí con el Padre era interviniendo muerte.
Y ahí estaba Cristo, muriendo por tu culpa, por tu pecado, por tus ofensas. ¿Qué pesa más? Dígame, hermano, ¿qué pesa más? ¿El daño que te han hecho o el daño que todos nosotros le hemos hecho a Cristo, a Dios, al Eterno? Déjeme decirle algo, una clave. Centrarnos en Dios es la clave para resolver conflictos y perdonar. Centrarnos en Cristo, nuestro Señor, es la clave para resolver conflictos y perdonar. José mismo, reconciliando a sus hermanos con él. ¿Y sabe qué me recuerda esto una vez más? A Cristo, a Dios. Dios reconciliando al mundo consigo mismo a través de la muerte de su único Hijo. Segunda de Corintios 5, 18, 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor te ha entregado el ministerio de la reconciliación y te estás resistiendo a perdonar. Piensa en esto, mi amado. No estás resistiendo a un hombre o a una mujer, estás resistiendo a Dios, porque la palabra hoy nos dice que Dios a todos nosotros en Cristo Jesús nos ha entregado un ministerio que se llama reconciliación. Y si aún no le queda claro, mire lo que dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no a uno, a miles y a millones que habían transgredido su ley, que habían ofendido infinitamente al Señor. Y dicen, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿hay acaso aquí alguno que pueda levantar la mano y que pueda decir en esta mañana que nunca ha pecado contra Dios? ¿Verdad que no? Todos somos culpables de pecado. Hermanos, en esta escritura tenemos la revelación, y aquí sí se vale decir revelación, la revelación más completa, hermosa que usted y yo podemos ver de la bondad, del amor, la misericordia y el poder de Dios para perdonar. Es que yo soy humano. Cristo, cuando se hizo hombre, también fue humano. 100% humano. 100% humano. 100% Dios. Pero cuando Él fue a la cruz, no fue Dios. Él fue a la cruz en su humanidad. ¿Sabe para qué? Para soportar en su humanidad toda la ira que desde el cielo se manifiesta contra todos los hombres por causa de su impiedad y su maldad. Y esa fue la copa que el Señor en oración dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, esa copa de ira. Y cuando estaba allí clavado en la cruz, el Señor recibió esa copa de ira. Y por eso el Padre lo abandonó en ese momento. Fue como humano que Cristo enfrentó la ira de Dios para perdonarte, para redimirte. Y ahora tú dices que no puedes perdonar. No resistas al Señor. No lo resistas, hermano. Así que basados en la obra redentora de Cristo en la cruz, sigan y busquen el perdón. La gravedad de la ofensa depende del ofendido. Ay, es que te crees en una alta posición porque eres excelso y entonces te han ofendido tanto que tu dignidad vale más que el perdón. Nuevamente, si quieres hacer esa comparación, mira el infinito poder, excelencia y pureza de Dios. Y cómo Él dice en Filipenses, en el capítulo 2, que Él se humilló hasta lo sumo y se hizo uno como nosotros, como siervo, y se ofreció hasta la muerte y muerte de cruz
para que tú y yo tengamos el perdón de Dios. No te resistas, mi amado. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, en tu vida, y saque ese dolor, saque esa tristeza, saque esa angustia. Sé que has sufrido, sé que tal vez y muy seguramente ese daño fue grande y lastimó profundamente tu corazón, pero hoy el Señor quiere redimirte. Hoy el Señor quiere redimir tu corazón, mi amado. Dios es infinito, nuestra ofensa fue infinita, pero en la cruz nos perdonó. Y usted dice que no puede perdonar. Nuevamente recuerde, centrados en Dios o centrados en Cristo es la clave para resolver conflictos y perdonar. Mire la cruz, levante la mirada al cielo y dile: Padre, yo no puedo más con esta carga. Abro mi corazón, lo desgarro delante de ti y te pido, Señor, que me ayudes. Que tu Santo Espíritu se lleve este peso. No quiero vivir más en esclavitud por falta de perdón. Ayúdame a perdonar. Y la palabra del Señor dice que Él es grande en misericordia. Y Él te escucha, y Él te oye, y Él hará de acuerdo a tu petición. ¿Cómo soluciona los conflictos? Asumiendo actitudes egoístas. ¿Te dejas llevar por decisiones impulsivas que empeoran las cosas? ¿Permites que sentimientos de dolor sigan atormentando y marcando tu vida? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el diablo es astuto y más astuto que una serpiente. Y él utiliza argumentos de mentira. Y esos argumentos de mentira están aquí luchándote, diciéndote: no perdones, no olvides, recuerda el dolor, el daño, las cosas que tuviste que pasar. Cierra los oídos a esas palabras mentirosas y pídele al Señor que abra tus ojos y tus oídos espirituales para que escuches el silbo calmo y apacible de Dios, como le pasó al profeta Elías cuando estaba encerrado en esa cueva, lleno de angustia y atemorizado por esa perversa mujer. Y entonces el Señor se le presenta y se le manifiesta en calma, en quietud, trayendo paz a su corazón. Y esa misma paz, yo ruego hoy al Padre que esté invadiendo tu mente, tu corazón, tu alma y todo tu ser, para que puedas perdonar. Recuerda que los enemigos del perdón son el egoísmo, el resentimiento, la ira y el orgullo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Y en dónde están esas pasiones? ¿En dónde están esos pensamientos y esos sentimientos que te están esclavizando al no perdonar? En tu corazón. Es que yo deseo, yo exijo, yo juzgo, yo quiero que esa persona reciba castigo. Estas son cosas y son características de un corazón idólatra que no sabe perdonar. Un corazón idólatra que no sabe perdonar. ¿Sabes por qué? Y se lo voy a decir, hermanos, con mucho dolor. ¿Sabes por qué muchos no pueden perdonar? Porque el amor de Dios no está en su corazón. Porque aún no han entendido el mensaje de la cruz. Entienda el mensaje de la cruz. Entiéndalo, mi amada, mi amado. Entiéndalo, por favor. Mire lo que Cristo hizo por amor. Por amor. ¿Acaso usted y yo estábamos ahí presentes cuando Cristo padeció esa muerte? Y si hubiéramos estado allí,
¿Acaso alguno de nosotros le hubiera dicho, Señor, perdóname? ¿Verdad que no? Él fue a la cruz antes de que nosotros le pidiéramos perdón, porque Él era el agraviado, Él era el que estaba en honor y el que está y estará por siempre en honor y en majestad. Y desde ese pedestal Él tomó la decisión de perdonarte y perdonarme. Allí donde tú estás, Dios te ha dado ahora una posición espiritual, porque los redimidos de Cristo ahora no viven en tiniebla ni en oscuridad. Los redimidos de Cristo, como cantaban las hermanas, ahora somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted ya está en una posición de rango de autoridad, así que ahora usted está obligado a extender el perdón. Porque el amor de Dios, hermanos, se ha manifestado de la forma más gloriosa y esplendorosa desde la cruz. La persona que lo ha agraviado puede, escuchen esto, la persona que lo ha agraviado puede estar usada como instrumento de Dios para ayudarle a que usted alcance madurez, para que usted sirva a otros y glorifique al Señor. Mire los propósitos de Dios. No mire el agravio, no mire la ofensa. ¿No ha pensado que el perdón es una oportunidad para glorificar a Dios? ¿No lo ha pensado? Pues si no lo había pensado y no lo sabía, ya hoy lo sabe. ¿Cómo soluciona los conflictos? ¿Escapando? ¿Evadiéndolos? ¿Respondiendo con ataques? No, mis hermanos. Los conflictos se solucionan de una manera extraordinaria, con respuesta de paz, con respuestas de paz. Hermanos, y las respuestas de paz incluyen 3 pasos que le voy a compartir, y son reglas ordenadas por Dios, facultadas por el Evangelio, por la palabra del Señor, y orientadas a encontrar soluciones justas. Voy a compartirles rápidamente 3 pasos de lo que es responder en paz. No responda con su paz, porque el que no ha perdonado no tiene paz. Perdona con la paz del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones en Cristo Jesús. Primer paso, pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto la ofensa, mi amado. Pasar por alto implica perdonar la ofensa. Y si la persona es demasiado conflictiva, deje que las cosas sigan en paz y apártese. Porque esto también es bíblico. El Señor dice que Él resiste al soberbio. Pero usted cumpla, pero de corazón. Cuidado de hacerlo solo de labios, de corazón. El Señor ha puesto y ha fijado los ojos sobre ti. Y Él está mirando la intención de tu corazón. Perdona de corazón. Si tienes que, ahora que termine el servicio, hacer una llamada, hágala. Y si esa persona ya no está aquí, pues si no tienes manera de comunicarte, hazlo simbólicamente. Pon un par de asientos, siéntate en una silla tú solo y en la otra imagínate que ahí está la persona y dile: yo te perdono por esto y por esto y por esto, pero hoy te dejo libre y mi corazón también queda libre. Pero hazlo, mi hermano, sea intencional en eso, que este mensaje no se quede solo aquí, sino que baje a tu corazón y que haga efecto. Perdona, libérate. Hermanos, pasar por alto implica perdonar la ofensa. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. 2 palabras, cordura y honra. Como cristiano, tienes que tener cordura.
y tienes que guardar tu honra. Y tener cordura y guardar tu honra implica también guardarte en pureza delante del Señor y soltar, perdonar, dejar pasar esa ofensa. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y si todavía no entiendes qué es un amor fervoroso, nuevamente mira la cruz. Mira la cruz. Y allí vas a ver lo que significa ferviente amor. Ferviente amor. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántas ofensas te han hecho? Voy a ponerle muchas. Vamos a ponerle 1000. ¿Cuántos pecados y cuántas ofensas has hecho a Dios, al Señor, desde que tienes uso de razón? Miles y miles y miles y miles y miles. Y el Señor te perdonó. El Señor te perdonó. Porque dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Así que el primer paso es pasar por alto la ofensa. Segundo, reconciliación. Hermanos, y cuando pienso en la reconciliación, puede haber algo más sanador, puede haber algo más restaurador, puede haber algo más pacificador y reconfortante que la reconciliación. ¿Cuántas parejas hay aquí? Levánteme la manito. Bendito sea el Señor. Como dicen mis hermanos mexicanos, ¿a poco usted no ha experimentado ese gozo cuando se reconcilia con su pareja? Eso parece una luna de miel. ¿Sí o no? ¿O mi esposa y yo somos los únicos? ¿Ah? Hermanos, reconciliarse trae paz. Reconciliarse es saludable. Reconciliarse es reconfortante. Pero sobre todas las cosas, reconciliarse es liberador. Liberas tu corazón, liberas tu alma. Mire lo que dice Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuchen, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuántos espirituales hay aquí? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Entonces actúen como espirituales, no como carnales. Porque cuando no perdonamos, no estamos siendo espirituales. Y la palabra nos dice: vosotros que sois espiritual, entonces restaurarle con mansedumbre. Restaura al otro y permite que el Señor venga y restaura tu corazón. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y si no le queda claro todavía lo que es el perdón y la reconciliación y pasar por alto la ofensa, Romanos 5:8-10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no te está pidiendo que mueras por el que te agravió. Solo te está pidiendo en esta mañana que perdones, que sueltes, que te reconcilies con Dios, contigo mismo y con el agraviado. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay un juicio, mi hermano. Y si tú no perdonas, porque te resistes, porque es más grande tu orgullo, tu vanidad, porque es más grande tu soberbia, un día usted y yo vamos a estar delante del trono blanco para enfrentar ese gran juicio. Y yo no quiero soportar la ira de Dios, no. Yo quiero ser salvo de la ira de Dios. Entonces perdona, mi hermano, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo quiero ser salvo por su vida, por la vida de Cristo. ¿Ustedes? Aleluya, gloria a Dios. Entonces perdone, pase por alto, reconcilie, y aquí está la tercera, mediación. Hermanos, somos llamados imitadores de Cristo. Y usted y yo hoy estamos aquí porque hemos sido escogidos,
llamados por Dios para cumplir un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que proclamemos el evangelio. ¿Y cuál evangelio vas a proclamar? ¿Cuál? ¿El de orgullo, el de soberbia, el de vanidad? ¿Verdad que no? El evangelio de amor. ¿Por qué es el evangelio de amor? Entonces necesitamos perdonar para poder ser mediadores. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todos queremos esa promesa, ¿verdad? La herencia eterna. La herencia eterna empieza por la sanidad de tu corazón. La sanidad de tu corazón. Dios viene por tu corazón. Todo está en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay resentimiento? ¿Hay dolor? ¿Hay amargura? Pues dile: ya hasta aquí, Señor. Ya no quiero seguir guardándome esto. Hoy te lo entrego. Ven. Tu palabra dice que vengan a mí todos los que estén cargados y afligidos, y yo os daré descanso. Toma mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Hermanos, eso es perdonar, entregar esa carga tan pesada que ya te hace así. Ya estás peor que yo. No, hermanos, que usted pueda caminar libre como el viento, sin nada que te atormente. Así que la respuesta de paz para el perdón incluye 3 pasos: pasar por alto la ofensa, reconciliación y mediador. Y aquí ya voy terminando. Son reglas ordenadas por Dios, facultadas por el Evangelio y orientadas a encontrar soluciones justas. Por tanto, la respuesta de paz, ya dije que incluye 3 pasos, pero esos 3 pasos se abren en 3 dimensiones espirituales. Y con esto concluyo el mensaje. 3 dimensiones espirituales, y aquí está la primera. La paz forma parte del carácter de Dios. Y si la paz forma parte del carácter de Dios, y tú eres una hija, tú eres un hijo, tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, entonces la paz también tiene que formar parte de tu carácter. Les voy a recordar, no lo coloqué allí, parte del texto que leímos en esta mañana, en el verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para daros vida por medio de gran tribulación. Usted y yo portamos vida. Portamos vida. Pero no estoy hablando de una vida natural. Portamos la vida de Cristo. Portamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que si somos portadores de vida, podemos dar vida. Cuando tú y yo perdonamos, estamos dando vida. Estamos impartiendo vida. Hermanos, la paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen. Esa es la segunda dimensión. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Y usted no está perdonando porque esa otra persona realmente se lo merezca. No, usted lo hace porque usted quiere agradar al Padre, porque usted ha entendido los propósitos de Dios. Y dentro de los propósitos de Dios es guardar su corazón, librarse de todo peso que le asedia y de todo pecado y de toda maldad. Y eso que hay allí, amargura, también es pecado. Así que el primero es la paz, forma parte del carácter de Dios. El segundo dimensión de la paz es que la paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen. Y la tercera, Dios ordena a su pueblo que busque y siga la paz. Es una orden de parte de Dios, no es una elección, no, es una orden de Dios, es una orden del Señor. Le voy a parafrasear Salmo 34, verso 14 y 15, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 2 cosas: cuando perdonamos, nos estamos apartando del mal, le estamos dando la espalda al mal y estamos haciendo el bien. Estamos haciendo las buenas obras que Cristo ya preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Hermanos, los ojos del Señor
están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quieres que Dios escuche tu clamor? ¿Quiere que el Señor escuche tu súplica, tu ruego y que atienda tu petición? Libérate, perdona, para que también vosotros seáis perdonados. Hermanos, voy a concluir con una promesa extraordinaria. Una promesa extraordinaria. Ahí están las tres dimensiones del perdón. Ahí están. Y la promesa para los que caminamos en esas dimensiones del perdón. Dios dice en su palabra que Dios bendice a los que hacen la voluntad del Padre. Y la promesa está en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso lo dijo el Señor en el famoso Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres en ese gran día ser llamado por el Eterno hijo, hija de Dios? ¿Quieres ser llamado hijo, hija de Dios? ¿Quieren ser llamados hijos de Dios? Entonces, hermanos, dice la palabra que son bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador es aquel que perdona. Y cierro el mensaje con una definición sencilla de lo que es perdonar. El perdón es una elección. Es una elección, mi amado. Tú eliges. Y tú hoy no tienes excusa para no perdonar, porque has escuchado abundantes testimonios de la palabra del Señor. El perdón es una elección, una decisión que haces por la mera gracia de Dios. Tu decisión está impulsada por la gracia de Dios, a pesar de tus sentimientos, a pesar de tu dolor. Póngale ahí lo que sea, lo que haya pasado, a pesar de todo eso, el perdón es una elección, una decisión que haces por la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo.